Euro Zambrano. Vamos a llamarlo. ¿Me escuchas? Bienvenido, claro que sí, buenas noches, por acá Oye, lo no sé por qué tenemos. no te escucho nada, ¿ven? Vamos a probar ahí. Hola, ¿me escucha? El volumen del teléfono. Ajá, ahora Ahora creo que sí, sí. Yes. perfecto, ¿Cómo bienvenido, estás, buenas bro? noches. El Buenas artista. noches. Bueno, buenas tardes aquí todavía en California. Buenas tardes, claro que sí, él está radicado en la ciudad de Los Ángeles y allá son las 4 de la tarde, acá en Miami Sí, tenemos señor. las 7 de la tarde, claro que sí. Bueno, esta noche tenemos un invitado muy especial para nosotros, un reconocido músico venezolano de los más completos en la actualidad, percusionista, baterista, arreglista, ha trabajado con numerosos artistas de la talla de Franco De Vita, el Puma José Luis Rodríguez, Gloria Trevi, Stevie Wonder y entre tantos, el señor de Venezuela, Euro Zambrano. Bienvenido esta tarde a esta plataforma. Gracias, bro. Gracias. Un gusto y gracias por aceptar. Muy honrado de la invitación y de compartir acá en esta plataforma contigo y con todos ustedes. Claro que sí, bienvenido, bienvenido. La gente estaba bien pendiente. Ya aquí Ah, se qué van bueno. conectando poquito a poco y pues vamos disfrutando y llevándonos el mayor aprendizaje de que usted nos pueda dejar hoy. ¿Ok? Ah, gracias. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empieza Euro Zambrano en la música? Bueno, yo crecí en una familia musical. eh, Dos tíos paternos eran músicos antes de yo nacer y yo soy el menor de cuatro hermanos. El mayor, el primer hijo de mamá y papá, se formó con estos dos tíos, eh, aprendiendo, escuchando y todo eso. Y luego cuando yo nazco, ya mi hermano mayor, Edgar, quien él es un gran músico reconocido también, vive en República Dominicana, él empezó a pasarme toda esa herencia, ¿no? Él fue el primero que me puso a escuchar música, fue el primero que me empezó a enseñar instrumentos de percusión en este caso. Y además en mi casa vivía un primo bajista y entonces ellos dos estaban involucrados en muchos grupos, muchas agrupaciones en la ciudad donde yo nací, que es Maracay, estado Aragua, en Venezuela. Entonces, mi casa siempre estaba llena de instrumentos, de pianos, de bajos, porque mi primo toca bajo. Entonces, habían baterías, pianos, guitarras, de todo. Y entonces, eso eran como mis juguetes, pues. O sea, Era eso era lo inevitable. máximo para mí. Cada ratito, cada vez que podía, estaba tocando algún instrumento, ¿no? O sea, el bajo, la percusión, o el piano, etcétera. Y ya a los 5 años, que ya tengo ya noción pues tú sabes, ya uno se recuerda de muchas cosas. Bueno, ya yo estaba tocando maracas, a los 6 años ya estaba tocando bongo. Quería tocar la batería, pero como era muy pequeño, y timbales, pero como era muy pequeño, no me llegaba ¿sabe? La mano al snare y Sí, al redoblante y al bombo, ¿no? Entonces, este, la batería la empecé a tocar cuando tenía como 11 años. 11, 12 años, que ya tú sabes, ya uno está un poco más grandecito y puede sentarse y llegar a los pies y tocar la batería. ok. Entonces luego en toda mi adolescencia, como te digo, pues mi casa siempre estaba llena de instrumentos. Entonces allí ese era mi lugar, pues allí yo me encerraba horas y horas y horas a estudiar batería, a estudiar congas, a estudiar timbales, a escuchar música. Mi hermano también me formó enseñándome a escuchar muy buena música. Escuchaba, por supuesto, música latina, que para aquel entonces era como que lo más que estaba en boga, pero también mi hermano estaba rodeado de músicos que le atraían mucho el jazz y la música americana. Y en mi familia, además, porque aunque no todos son músicos, hay un gran amor hacia la música, escuchar música. Entonces mi mamá siempre estaba escuchando
música internacional, música caribeña, música americana. Mi papá le gustaba la música del sur, los tangos, etcétera. Wow, Mi qué hermano bueno. me enseñó a escuchar jazz, y allí empecé yo entonces a aprender a escuchar y a identificar quién eran los músicos que grababan en esos discos. Entonces de allí se empezó como que a formar todo ese, vamos a decirlo así, todo ese sueño de ser músico, de ser un ejecutante, de grabar, de aprender toda esta música. Wow, buenísimo, buenísimo, maestro. Pero nos llegaron por acá de fuentes, de buena fuente, que usted tocaba cuando estaba en el liceo, en el high school, lo que conocemos acá, que usted empezó a tocar mandolina, Sí, porque casualmente instrumento de cuerda. cuando yo entro lo que llaman aquí al mid school, Ah, el el middle liceo school, pues en disculpe. Venezuela, que sería el primer año allá en Venezuela, lo único que había allí en donde yo estudiaba era una estudiantina, que es una conformación de puros instrumentos de cuerda, pues mandolinas, guitarras, cuatros, violines, cosas así, de pronto flauta, ¿no? Entonces, cuando yo entro a primer año, eh, eso era lo que había allí en la escuela y yo quería tocar, pues, porque siempre la música ha sido mi pasión. Y mi cuñado, que es el esposo de mi hermana, él tocaba mandolina y yo le pedí a él, oye, préstame, porque él tenía varias, préstame una mandolina porque yo quería tocar de alguna manera. Y entonces empecé a aprender a tocar mandolina y entré en la estudiantina. Y fue cómico porque cuando la primera vez que fui a ese ensayo, yo llego con un bongo, porque era así como que, bueno, algo pequeño y fácil de transportar. Y entonces todos los demás me vieron así raro, como que, wow, pero si esto es de cuerdas, ¿qué hace el un bongo? Entonces yo al siguiente año tomé, bueno, como una disciplina diaria de aprender y aprender. Y entonces al siguiente año llego con una mandolina y tú, hey, ¿tú tocas mandolina? Y yo, bueno, sí. Y Vamos, buenísimo, qué interesante, eso qué fue en mi buena anécdota. adolescencia. Ya eso, ya tengo las manos muy grandes, entonces es un poco difícil. Qué buena Pero, anécdota. pero podría intentarlo de nuevo. Maestro, eh, como nos está contando, está en la música desde muy pequeño y sabemos que desde muy pequeño ya estuvo asumiendo compromisos en la industria de la música. A la edad de 8 años, si no me equivoco, usted formaba parte de una orquesta local, La Limonceña. Era una orquesta local de Maracay, ciudad de donde es oriundo el artista de esta noche, el señor Ebro, en Venezuela. Era una orquesta de salsa donde usted tocaba bongo. Sí, ¿Cómo sí. es para para un niño? Pues tocar bongo es de noche, o sea, es un ambiente totalmente comprometedor. ¿Nos puede contar un poquito sobre eso? Sí, bueno, igual como dije al principio, de la mano de mi hermano mayor, él era el que tocaba en ese grupo y siempre él me llevaba a donde tocaba. Y había algún momento, ya por supuesto todos los músicos de esa agrupación me conocían, y había un momento donde era como que el show estelar, pues que el niñito de 8 años lo montaban en unas cajas y unas cosas a hacer solo de timbal y así, y eso, ¿no? Wow, Entonces siempre buenísimo. yo iba, ¿no? Eso es típico, ¿no? Todo uno Entonces vive. hubo un día que uno de sus músicos, de sus percusionistas, no podía tocar y le dijeron a mi hermano, tráete a tu hermanito para que toque el bongo. Entonces, bueno, eso yo tenía 8 años, me aprendí, mi hermano me dio un cassette, ahí se nos cayó la cédula, como dicen por ahí, el ID, este, y me aprendí todo el repertorio que ellos tocaban y empecé a tocar. Claro, por la edad, como ya era un niñito, no podía estar tanto por allí, ¿no? Pero sí de vez en cuando ellos, o sea, tanto mi hermano como los del grupo, procuraban invitarme, pues cuando habían conciertos que era de día y cosas así, ¿no? Pero Como lo, sí, sí. discúlpeme, como lo dice el artista Euro, él también tiene su hermano que es un destacado percusionista en Venezuela, actualmente radicado en República Dominicana, el señor Edgar Zambrano, si está por Pues, aquí, muchas personas en Venezuela lo conocemos y sabemos de su amplia
carrera y trayectoria, al igual que el artista de esta noche. Maestro, a los 10 años, en el año 1983, Euro Zambrano se ve involucrado ya más a nivel profesional, con más compromiso, a pesar de su corta edad. Lo vemos realizando una serie de conciertos importantes en la ciudad de Caracas, en un reconocido teatro, también de la mano de su hermano, con una artista reconocida en el momento, la señora Lilia Vera, si no me equivoco. Correcto. Usted tocaba percusión, ya usted, con esa edad, ya usted asumió el compromiso, wow, ya en un concierto, ya usted era el percusionista. ¿Cómo Sí, fue eso? ¿Usted tiene alguna anécdota, recuerda algo breve sí. sobre esa época? Claro, fascinante. Para mí, como te digo, por el asunto de la edad, yo no podía estar constantemente activo tocando. Entonces, cada vez que yo escuchaba que había una oportunidad para yo ir a tocar en algo, para mí era como que si hoy día a un niño aquí en Los Ángeles le diga, mira, el mes que viene vamos a Disney, algo así, pues, o a cualquier niño en el mundo, pues. Para mí era lo equivalente, pues esa emoción, ¿no? La expectativa. El punto es que un día un gran músico, compositor venezolano llamado Henry Martínez, que es el compositor de Criollísima, de A Tu Regreso, etcétera, muchas canciones emblemáticas del repertorio venezolano, él viene a mi casa a hablar con mi mamá y le dice, mire, señora, mi mamá se llama Juanita, mire, señora Juana, en mes de junio, vamos a tocar 5 conciertos en el Teatro Nacional de Caracas y yo quiero que su hijo venga a tocar con nosotros. Y mi mamá le dice, bueno, sí, porque ella pensaba que era mi hermano mayor, ¿no? Y entonces mi mamá, sí, sí, claro, bueno, él siempre toca con ustedes, ¿no? Entonces, no, estoy hablando de Euro, del pequeñito. Entonces, oh, wow, sí, bueno, mi mamá le dijo, si Edgar va, o sea, mi hermano mayor, sí, no hay problema que él vaya, pues, y toque con ustedes. Entonces mi hermano tocó la batería y yo toqué un set de multipercusión que tenía 3 congas, bongo, cosas, toys, pues, que llaman, que si campanitas, etcétera, todo ese tipo de cosas. Que Wow, qué interesante. lo que es un set de multipercusión, pues. Súper, Sí, bueno, y bueno, sí, eso fue mi primer tour, como dicen por acá, qué interesante. fuera de mi ciudad, sí. Tremendo compromiso. Maestro, por acá tenemos, lo saluda, hola hermano, Dios te cuide, creo, la señorita Eli Saúl Zambrano Terán. Ah, sí, sí, sí. Él es un hermano mío por parte de papá, sí. Ah, Saludos, buenísimo. hermano, un abrazo grande. Desde acá lo saluda a nuestro amigo que nos ha apoyado muchísimo con toda esta serie de Live, Rumer Mora, desde Houston, también de Mi Maracay. hermanito Rubén. Claro que sí, los saludan de Panamá, Bogotá, Chile, Ecuador, Estados Unidos. Cepis Windon Tinte dice saludos y muchas bendiciones, Euro. Wow, qué bonito la cantidad de comentarios positivos. Eliezer Mota dice saludos, Euro, mi hermano querido. Sí, sí, mi Qué grato hermanito. de verdad. Bueno, Abrazo y bendiciones a todos. claro que sí. Bueno, el artista invitado de esta noche no es solo músico, sino que él también se ha preparado para arreglista, para compositor. Usted Sí. sabemos que fue preparado en una academia súper importante de composición y música en la ciudad de Caracas, Venezuela. Ars, si no me equivoco, Ars Nova, ¿correcto? Sí, ¿Nos sí, cómo puede, no, nos puede contar un poco sobre su preparación, cómo sobre... no. Sí, bueno, el asunto de la música, para mí, o en un momento, cuando ya me dedico, ya definitivamente, ya yo era mayor de edad, ya me había graduado del high school, pues del liceo, bachillerato, que llaman en Venezuela, y ya me dedico tiempo completo a la música, me mudo de Maracay a Caracas y allí empiezo a trabajar con los músicos más importantes que vivían en Venezuela en ese momento, todos músicos súper profesionales, con conocimientos, con estudios, etcétera. Y yo veía la música para ese momento desde mi perspectiva
de mi instrumento o de la batería y la percusión. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando estábamos en los ensayos o estábamos en grabaciones, de pronto el director musical o alguno decía, oye, vamos al compás 5 de la B, donde está el mi bemol mayor 7, y creo que ese no es el acorde porque X decía una cantidad de información y yo me quedaba así como que, wow, ¿qué están diciendo? Yo no sé de qué están hablando. Y yo decía, y además de eso, además de esa experiencia, yo siempre tuve el anhelo de escribir mi propia música, de escribir mis canciones y arreglar. Esa era una meta que yo tenía. Entonces que allí me di cuenta que si yo no aprendía la música ya a ese nivel, a esa profundidad, iba a tener como un techo que ya no me iba a dejar crecer a mí mismo. O sea, yo mismo me estaba poniendo una limitación y dado los consejos de otros grandes músicos, uno de ellos se llama, que él falleció, Héctor Hernández, un músico bajista excepcional venezolano. Él me dijo, tienes que ponerte a estudiar, y me recomendó estudiar en Asnoa. Y además de eso, empecé a ver que de los músicos que yo más respetaba y más admiraba en Venezuela, la mayoría habían pasado por allí, por Ars Nova. Entonces, bueno, definitivamente fui y empecé a estudiar, y realmente puedo decir que Ars Nova cambió totalmente, dio un giro por decir, como dicen, de 180 grados mi carrera profesional. Porque estudiando allí me di cuenta que cuando uno ve la música desde la perspectiva de ese instrumento, uno se pierde un poco de todo lo que hay alrededor. Porque uno está como solamente parado, vamos a decirlo así, una analogía de ver un árbol cuando hay un bosque completo. No sé si me explico, ¿no? La música es como eso, es un bosque denso, pero yo estoy viendo nada más una ramita de un árbol. ¿Me explico? Y con todo el respeto, porque son mis instrumentos y yo amo a mis instrumentos y todo lo que hago, pero de alguna manera eso es como una realidad, pues hay que de alguna manera tratar de entender todo el lenguaje de la música. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezas a estudiar armonía, cuando empiezas a estudiar arreglos, tu oído se educa y empiezas a escuchar distinto, y empiezas incluso a escuchar sonidos que no escuchabas antes. Y al tú escuchar distinto, tú vas a tocar distinto. Es así, o sea, yo no, te digo algo que me decían a mí compañeros músicos, me preguntaban, hey, ¿qué estás haciendo? Porque estás acompañando distinto, estás tocando distinto. Pero claro, por supuesto estaba estudiando el instrumento, pero también estaba escuchando distinto, ¿me entiendes? Entonces, ya no era seguir una estructura de 4 compases o de 8 compases, sino ya era escuchar un ciclo armónico que tiene una cantidad de matices, por decirlo así, de dinámicas, una cantidad de cosas. Entonces, definitivamente, cuando educas tu oído, educas también tus manos, también. La ejecución, wow, qué interesante. Wow, qué gran información nos está dejando esta noche, maestro. Eso fue entonces lo que lo llevó a usted a poderse desenvolver sin ningún problema en los diferentes géneros que lo vimos tocando salsa, muy bien, pero también lo vimos tocando rock, lo hemos visto tocando pop y ejecutando diferentes géneros que requieren de compromiso y de preparación, pues nos damos cuenta que gracias a esto le facilitó muchísimo. Correcto. Eso es una gran puerta. Wow, qué interesante escuchar eso de usted. Sí. Actualmente se encuentra formando parte de la banda del gran artista Stevie Wonder. ¿Okay? ¿Cómo es trabajar con el artista? Ya es un target, digamos que el top de todo músico. Bueno, no el top, pero sí es una gran etapa, es un gran momento y es una gran oportunidad. ¿Nos puede contar cómo es trabajar con el artista? ¿Cómo es las dinámicas, los ensayos, los shows? Sí, bueno, es un gran compromiso cada concierto con él, porque primero por lo que él representa para la música a nivel mundial.
¿no? Estamos hablando de uno de los artistas de mayor expansión a nivel mundial. Lo conocen prácticamente en todos los continentes, etcétera, Sí, todo lo que ya sabemos que él representa. cómo no. Entonces, pararse allí, además, al lado de músicos que, por ejemplo, el bajista de Stevie Wonder es Nate Watts, quien tiene tocando con Stevie Wonder desde el año 1973. Es un hombre legendario. Entonces, es estar tocando, ¿sabes? Al lado de Nate Watts, es estar tocando al lado de Moñongo Jackson, que es uno de los percusionistas de mayor fama y alcance aquí en Estados Unidos. Él tocó con Miles Davis, por ejemplo. Él tocó con Joe Zawinul. Él ha tocado con infinidad de artistas súper famosos y con Herbie Hancock, por ejemplo, también. Wow. Entonces, bueno, es estar tocando con personas así, de ese nivel, es estar tocando con Stanley Randolph, que es uno de los bateristas de la actualidad, pues, de mayor importancia. Entonces, eso ya representa, pues, un gran compromiso. El Gran mayor. compromiso. En cuanto a lo que es la dinámica del trabajo, es fascinante porque realmente hay un respeto impresionante en todo el equipo. Desde el primer día que yo llegué a la banda, la bienvenida fue súper increíble. O sea, nunca me hicieron, ¿sabes? Muchas veces cuando uno llega a un entorno nuevo, siempre hay como un proceso de adaptación. La gente está así como, tú sabes, como estudiando. Sí. Aquí fue como que si yo había llegado a mi familia, pues, hey, Euro. Bueno, aquí me llaman Euro. Entonces, hey, Euro, y un abrazo y bienvenido. Estamos felices de que estés aquí. Y yo, wow. Por supuesto, eso hace también que cuando vayas a tocar, esa presión se diluya, ¿sabes? Claro. Porque sientes que estás tocando con gente cool, gente Pero, chévere, claro, gente claro. que va a disfrutar. Y te puedo decir la primera anécdota del primer concierto. Yo bromeo mucho con esto porque la primera vez que yo toqué con Stevie Wonder fue sin ensayo. A mí me llamaron, me dieron las fechas, mira, estas fechas, y yo pregunto, por supuesto, ok, ¿y cuándo es el ensayo? No, no hay ensayo. Nos vemos, el primer concierto fue en Nueva York, en el Central Park, en un festival enorme donde se han presentado bandas y artistas legendarios Wow. delante de más de, no sé, de 80, 100 mil personas. Y entonces imagínate la presión, ¿no?, que uno puede sentir y sin Sí. ensayo. Entonces, bueno, sencillamente yo dije, Dios mío, si tú me pusiste aquí, tú me darás la sabiduría y la paz y todas las herramientas para yo ir adelante. Pues. Y de verdad que fue una tremenda experiencia. Claro Y que así sí. cada uno de los conciertos pues, que tengo con él siempre es una experiencia maravillosa. No, wow, imagínense. Ahí uno dice, bueno, vamos a ver si es verdad. Creo que, si yo no me equivoco, no he visto muchísimo, pero sí he visto, cuando están en escena son dos percusionistas, el señor que usted acaba de mencionar y usted, y el Correcto, baterista. cierto. ¿Por qué dos percusionistas? ¿Cuál es el rol de cada uno? Bueno, el rol nos lo vamos intercambiando. O Ok. sea, no hay, No no hay nada hay específico establecido. sí, no hay establecido como que tú nada más vas a tocar congas o tú nada más vas a tocar la pandereta, no, sino que él y yo nos pusimos de acuerdo previo al primer concierto. Vimos el set list pues, de todas las canciones, el repertorio, y entonces él me dijo, ok, tú tocas esto, yo toco el otro, y así nos fuimos como intercambiando. Ok. Pero también pasa que Stevie es un poco impredecible en el momento del concierto, porque hay un set list establecido y hay alguien que va siempre diciendo por comunicación interna, pues por un talkback,
va diciendo la canción que viene, etcétera. Pero de pronto Stevie puede parar cualquier canción y empezar con otra. Y allí es así como una sorpresa para todos, pero bueno, no en mi caso, pero la mayoría de ellos sí tienen muchos años tocando con Stevie y saben ya esa dinámica, pues. Entonces ya todo el mundo sabe para dónde se va, y yo lo que hago es apelar lo que llamamos nosotros en nuestro lenguaje popular, apelar a la guataca, ¿no? O La sea, guataca, con claro que las sí. parabólicas, así, los oídos, y ok, por aquí me voy, y siempre estamos en comunicación. Algo que siempre he disfrutado mucho, no nada más allí, sino en cualquier trabajo que hago, es tener esa interacción visual con los músicos con los que estoy tocando. Porque llega un momento que de tanto tocar juntos se logra un tipo de comunicación que a veces no necesitas palabras. Claro. Sencillamente uno al mirarse ya uno sabe para dónde va, y eso es algo bien, vamos a decirlo así, como mágico, pues bien, bien bonito que se da en la dinámica de tocar con músicos de alta calidad, pues. Qué grato, de verdad que sí. Todo un lujo, maestro. Y por supuesto tenerlo aquí con todo lo que está diciendo es de aprendizaje, de gran aprendizaje para nosotros. Acá le pregunta Robertinho95, ¿alguna referencia en su estudio de la batería, en su carrera musical, algún mentor, algún ídolo que haya seguido durante su aprendizaje? ¿Cómo no? Muchísimos, muchísimos. Empiezo desde Venezuela. Mi primer maestro mentor, mi hermano Edgar. Eh, Luego de eso, en mi ciudad hubo varios percusionistas que fueron de gran influencia para mí. Uno de ellos, Roberto Monasterios. Otro se llama, él ya está en el cielo. Otro de ellos es Edgar Aponte. Y luego, en Venezuela, en los años 80, había mucho, eso lo sabe mucha gente, se hacían muchos discos, muchas producciones musicales, y la mayoría de las producciones musicales las grababa el señor Nené Quintero. Bueno, eso era para mí un masterclass, por decirlo así, una clínica, pues. Yo tomaba, por ejemplo, les puedo contar una anécdota rapidito, no sé cómo estamos de tiempo, tú No, no me... se preocupe, este espacio es suyo. Ok, a mitad de los 80 hubo un boom tremendo con un cantautor venezolano llamado Giordano. Eh, Músicas y tanto en arreglos como en composiciones espectaculares. Bueno, eso yo tomaba un disco de él y me ponía los audífonos, y a veces, yo estaba niño, que no sé, tendría yo 11, 12 años, a veces hasta me apretaba los audífonos así como para tratar de meterme dentro de la música, porque quería escuchar hasta el más mínimo detalle, ¿no? De cada instrumento, porque no me detenía nada más escuchar la percusión, sino que me sabía todo lo que hacía el bajo, lo que hacían los teclados, las guitarras, etc. Bueno, el punto es que yo tomaba todo eso que aprendía de Nené, todo me lo memorizaba. El punto es que cuando ya yo me mudo a Caracas, quizás si te estoy hablando que yo tenía 11, 12 años, ponte tú 8 o 10 años después de eso, yo llego a Caracas y un día voy de casualidad a un estudio. Uno dice casualidad, pero no hay casualidades. Y estando sentado, brother, sentado así en el estudio, sale Giordano de una de las puertas, de que habían varios estudios allí, Estudio Play se llamaba. Y él me ve, y como yo en ese tiempo era bastante delgado, me dice, oye, tú eres Quintero, porque me confundían con Luisito en ese tiempo. Y yo le digo, no, yo no soy Quintero, soy Euro Zambrano. Entonces, pero tú tocas percusión, ¿verdad? Entonces yo le digo, sí. Entonces él me dice, ya va un momentito, y se regresa y viene con el director musical y el guitarrista de él para entonces, que era Rubén Rebolledo, y dice, mira, te estábamos buscando, wow, qué bueno que estás aquí, ¿qué vas a hacer el sábado para un concierto en Margarita? Y yo sé que, bueno, el punto es que yo empecé a ensayar,
y por haber tenido desde los 12 años escuchando su música y aprendiéndome todas sus canciones, Se cuando sabía empecé a todo. tocar, ellos terminaban cada canción y se veían las caras y me decían, pero ¿cómo tú te sabes todo lo que hace Nené? Yo me sabía todo Wow. lo que había grabado Nené. Y pasaron 14 años de mi vida tocando al lado de Giordano. Y además de esos 14 años, hubo una gran parte de ellos donde fui director musical de él, hacía coros, incluso cuando yo empecé a arreglar y todo eso, incluso hice arreglos musicales también Claro que para él. sí. Yo lo recuerdo, Este, una vez lo vi en Valencia, en el anfiteatro de Bárbola, no sé si se acuerdan. Yo estaba allí, ya. uf, hace años, claro que sí. Esto quiero hacer una nota en este momento para decir que el sentido de la oportunidad, cuando el éxito para mí es cuando llega una oportunidad y tú estás preparado. O sea, si a mí se me hubiese dado esa oportunidad de que Giordano me invita a tocar con él y yo no hubiese estado preparado, hasta ahí llego. No toco más con él. Si a mí, esta oportunidad, por ejemplo, de Stevie, yo desde niño escuchaba la música de Stevie en mi casa. Todos los discos, todos. Si yo no hubiese tenido esa preparación, yo voy a tocar con Stevie y no toco bien, hasta ahí llega. ¿Me explico? O sea, Sí, siempre hay que tener el sentido de la oportunidad y siempre estar nutriéndose, siempre estar estudiando, siempre estar practicando, siempre estar, ahorita, este tiempo que estamos viviendo en el que mucha gente está en su casa, mucha gente dice, no, es que no tengo nada que hacer, estoy aburrido. No, wow, esta es una gran oportunidad que tenemos todos para crecer, para leer el libro que nunca leí, para practicar el método que nunca he podido practicar, para desarrollar esa técnica que tengo años tratando de desarrollar y no he podido. O sea, ahorita tenemos una gran oportunidad. Y claro no que sí. dejemos que pase este tiempo y no haya habido ese crecimiento, porque luego no podemos decir como muchas veces uno dice, no, es que no tengo tiempo para eso. No, lo que no se tuvo fue disciplina, Wow, ¿me entiendes? qué grato todas las personas que estamos aquí. Estoy seguro que nos sentimos, todos se sienten igual que yo. Tremendo aprendizaje, bro. Muchísimas gracias. Ya, bueno, ya vamos, ya vamos a ir terminando, pero quisiéramos preguntarle, ¿qué les recomienda como todos los hemos visto desarrollando, y nos ha hablado bastante de eso hoy, lo hemos visto desarrollando set de multipercusión, diversos instrumentos al mismo tiempo? ¿Qué les recomienda usted a los nuevos talentos que se están preparando para este tipo de trabajos? Bueno, en principio, tratar de indagar en el desarrollo de la técnica de cada instrumento. Yo sé que son muchos, o sea, yo sé que la batería y la percusión es algo, bueno, es un mar bien profundo, pero podemos con disciplina, como acabo de nombrar, con disciplina podemos ir tratando de ir a lo básico, a lo esencial de cada instrumento. Tocar bien el güiro, tocar bien las maracas, tocar bien el bongo, tocar bien la conga. O por lo menos los rudimentos básicos, los ritmos básicos, los patrones rítmicos básicos de cada instrumento. Y luego, en el caso de la multipercusión, como tú me estás preguntando, tratar, en mi caso, yo lo que he hecho es como hacer una síntesis de cada elemento por ejemplo, Del cuando set. toco el set híbrido de que es batería y percusión con congas y campanas y eso. Entonces, eh, el bombo, el bass drum y el snare, lo toco con los pies correspondientes, la mano correspondiente, ¿no? Y el hi-hat. Entonces, con la mano derecha, trato de hacer la marcha o el masacote de la conga y dependiendo de la velocidad, puedo que haga el masacote completo, la marcha completa, o puede que simplifique algunos golpes, pero que el tutum, pa, eso tiene que estar allí, ¿no? O sea, de alguna manera. Entonces, tratar como que de buscar esa síntesis, pero
que no se desvirtúe el instrumento en sí, pues. O sea, no que la conga vaya a sonar de otra manera, o si voy a poner un güiro, vaya a sonar de otra manera, como de tratar de que eso sí esté allí, pues, de alguna forma. Wow, Sintetizar interesante. y no ocuparse en que, wow, pero es que falta tal golpecito, que no, trata de que sea como que la masa completa Global, de claro. todo esté allí, pues. Wow, muchísimas gracias, maestro Euro. Siempre lo vemos y por lo menos yo soy bien curioso con este tipo de cosas. En las tarimas siempre lo vemos con equipos bien particulares, con algo siempre bien majestuoso. Vemos que son instrumentos de gran calidad y siempre, generalmente son las mismas marcas, por decirlo así, que utilizan. Son marcas que lo patrocinan. ¿A usted nos podría contar con qué tipos de equipo cuenta Euro Zambrano al momento de estar Sí, en la tarima? claro que sí. Cuando toco el drum set específicamente, todas mis baterías son DW Drums. Esta es la batería que yo he venido usando desde el año 2005. Eh, ya tengo 15 años con el patrocinio de DW. Y bueno, ha sido el sonido antes de eso siempre fue el sonido que soñé tener, la batería que quise tener. Y Todos bueno, queremos un DW. sí, correcto. Luego, eh, uso en platillos, uso Paistia. No uso una serie específica porque Paistia tiene varias distintas series y Okay. uso una combinación, uso Master, uso 602, uso varias distintas series. Las baquetas que uso son Regalty, tanto para la batería como para los timbales, como algunos mallets también que para timpani, ese tipo de cosas. En la percusión uso minor percussion, todas las congas, bongos, timbales, toys, campanas, toda percusión es de minor percussion, para mí es lo mejor. Los heads, pues, que son los cueros que uso en tanto en la batería como en la percusión, son de remo. Lo electrónico que uso es de Roland. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Algún monitor específico? ¿Perdón? ¿Algún INES específico? Sí, Ultimate Último. Ears. Tengo con ellos desde el 2011. 2011 estoy con Ultimate Ears. Son los headphones, los in-ears monitors. Sí. Qué grato. Puras marcas de primera. Qué orgullo de verdad para nuestro país que una persona como usted pues sea patrocinada por las mejores compañías del mundo de Sí. instrumentos y de todo lo que refiere a la industria musical. Esta es otra Estamos, compañía también con la que estoy, Groove Gear, donde es para transportar baquetas y oh, computadoras, todo tremendo. Esta es una oh. cosa relativamente nueva en el mercado, pero están haciendo cosas súper de calidad. Qué bravo, qué bravo. No, Sí. muchísimas gracias. A ver, por acá tenemos alguna pregunta. Aranguren Alexandra. ¿En qué proyecto estás trabajando? Actualmente, aparte de su show con el artista que acabamos de mencionar, ¿qué se encuentra haciendo Euro Zambrano? Algún disco como independiente, masterclass? Sí, bueno, estoy haciendo varias cosas. Eh, Tengo la fortuna de compartir mi vida con una gran cantautora, mi esposa, Gabriela Cartulano es su nombre, y hemos hecho ya 3 álbumes juntos. Yo he tenido la bendición, la fortuna de producir todos los discos, los arreglos, coordinar los músicos, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la producción. Y en el año 2017 tuvimos la bendición de ser nominados al Latin Grammy. Entonces,
Bueno, con ella siempre estamos haciendo música. De hecho, ahora mismo, en estos días de cuarentena, todas las noches, cada vez que se duermen los bebés, nos quedamos unas cuantas horas haciendo música. Estamos grabando varias cosas y bueno, y dado pues la facilidad también que hay hoy día de comunicarse con personas que están en distintas partes del mundo, entonces de pronto si en algún momento hay algún instrumento específico que me hace falta, entonces escribo un email a un amigo, mira, grábame esta guitarra aquí que necesito y me la mandan y yo acá mezclo y masterizo y etcétera. Con ella estoy haciendo eso. Estoy paralelo también haciendo otro arreglo para otro gran amigo cantautor. Estoy preparando un proyecto que vamos a hacer este año con Minor Percussion. El año pasado o el antepasado, no recuerdo bien, viajé a Nashville y me llevé 7 tracks distintos, 7 canciones, por decirlo así, distintas. Y las produje yo aquí en mi estudio, todos los arreglos, llamé a algunos amigos músicos, grabamos acá. Y todo eso lo grabamos luego yo tocando con esos backing tracks, lo grabamos en Nashville. Y entonces no sé si han visto que hay varios videos, 7 videos ha posteado Minor Percussion con distintos setups, Sí, distintos sets de percusión y de sí, lo hemos estado timbal, viendo. con batería y congas, etcétera. Y Qué entonces bueno. ya ahorita estoy empezando a producir unos nuevos tracks para ya en su momento, pues cuando salgamos de todo esto, vamos con todo. Qué bueno, qué bonito. Por acá se encuentra su esposa, le manda ahí corazones, besos y abrazos. Gabriela Cartulano, la pueden encontrar en las redes. Sí, sí, Bueno, sí, sí. maestro No es Ebro, que sea muchísimas mi gracias. cosa, pero me siento demasiado afortunado de compartir la música con ella. Es una gran bendición porque estamos bien compenetrados y como que en la misma dirección, Por haciendo supuesto, música con un propósito bien específico. qué grato, qué grato. Maestro, no sé si nos permite una última preguntita de acá del público. Claro, Joselo 8345 no, le dice, maestro, hable de la respiración al momento de tocar. perfecto. Wow, tremenda, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, Mira, sí. la respiración para mí viene desde la postura. Hay algo que cuando con los estudiantes que he tenido que tengo la oportunidad pues de enseñar, de compartir, siempre la postura es algo sumamente importante porque cuando yo estoy así un poco encorvado, yo estoy haciendo presión aquí en el diafragma y mi columna de aire, mi columna de ventilación está presionada allí. ¿Y eso qué pasa? Cuando yo no estoy respirando bien, mi resistencia se acorta. La capacidad pues de respuesta y de consistencia se va a cortar porque no estoy respirando bien. Es como cuando tú estás subiendo una cuesta, estás en una calle que es así inclinada y entonces vas subiendo y de alguna manera tu respiración, no, por como estás de alguna manera inclinado, no estás respirando bien y cada vez vas a caminar más lento, porque tu respiración no te está dando lo suficiente. Lo mismo pasa en el instrumento. No, tanto la batería como la percusión son instrumentos de mucha exigencia física. Y si yo no tengo una buena respiración, si yo no tengo una buena postura, entonces, ¿qué va a pasar? El resultado va a ser que se me va a ir cayendo el tiempo, se me va a ir, voy a ir retrocediendo, o sea, no voy a ser consistente manteniendo el La, tiempo, la solvencia se va. el volumen también va a ir disminuyendo, y, o sea, porque es como que estás subiendo una cuesta con, tú sabes, con el Ujú. hardware encima de la batería, ¿sabes? Sí, Entonces, porque estás luchando. Entonces, primero, la respiración parte desde la postura. Luego, al practicar lectura musical, muchas veces cuando la persona está comenzando a practicar lectura, le puede ocasionar un poquito de ansiedad, por decirlo así, porque estás enfrentándote a algo desconocido, algo que no manejo bien, y eso muchas veces distrae la respiración. Entonces, tratemos siempre de estudiar lento, lento todo, absolutamente todo lo que estudiemos.
es un poquito del pensamiento que se usa en las artes marciales, de que cuando vas a practicar un movimiento, tienes que hacerlo lento hasta que se haga ya como un movimiento involuntario. Así apliquemos ese pensamiento a la batería y a la percusión. Hacerlo lento, el movimiento, y respirar, y llega de tanto repetir, ya el sistema, todo, la mente y la motricidad se convierten en una unidad, hay una unidad en todo eso. Y entonces ya es como que cuando estás tocando a la velocidad que estés tocando, tu respiración va a estar siempre allí firme. Y es sumamente importante esa pregunta. Gracias por la persona que lo hizo, de verdad, súper importante. Claro que sí, muchísimas gracias, súper importante y aprendizaje para tomar esto en cuenta. Muchas personas no habían pensado en esta importancia de lo que es la respiración, la buena postura al momento de tocar. Muchísimas gracias, maestro, por esta conversación. Pues que teníamos pensado que iba a ser un tiempo y se puso bueno y duramos un poquito más. Qué No, grato muchas para gracias. nosotros. Sí, no, Bueno, muy agradecido, muy honrado de compartir este espacio contigo y con todos los que siguen Conga Lovers. Espero que esto que hayamos conversado deje una semilla bonita en los corazones de quien escuchó toda esta conversación y a la orden. Estoy a su orden en mi página web que es www.eurozambrano.com y también a través de esta plataforma de Instagram. Y pueden, si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes para servirles. Vivo aquí en la ciudad de Los Ángeles. Si tienen alguna producción en la que yo pueda colaborar, con todo gusto, estoy para servirles, sea o produciendo, o sea tocando la batería, o sea la percusión, o envíamelo para buenísimo. escucharla también, si quieren. Buenísimo, seguro que sí. Muchísimas gracias, Euro Zambrano. Muchísimas gracias, maestro, por esta conversa. Bendiciones y mucho éxito, ¿ok? Un gusto Amén. para Igual para nosotros. ustedes, que Dios los bendiga en este tiempo, que Dios los Amén. guarde, los proteja y que salgamos en victoria de toda esta situación que ha afectado a todo el planeta. Que Dios Claro que los guarde sí. y los bendiga. Amén. Bendiciones igualmente para usted y su familia, ¿ok? Gracias. Amén. Un gran Bueno, abrazo. igual, Chao, buenas Pablo. noches. Gracias.